Buenas tardes. Vamos a iniciar nuestro estudio del libro de Apocalipsis y vamos a abrirlo en el capítulo número 2. Apocalipsis, capítulo 2, y vamos a dar lectura a los 7 primeros versículos. Vamos a ver el día de hoy el mensaje a las iglesias, a las 7 iglesias de Asia, y vamos a comenzar con la iglesia de Éfeso, de acuerdo al orden que nos traen los capítulos de Apocalipsis. Apocalipsis, capítulo 2, versículo del capítulo 2, del versículo 1 al 7. La palabra del Señor dice: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, que de dónde has caído, y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra. Te pedimos en el nombre de Jesús que tú nos ayudes siempre a entenderla, que tu Espíritu Santo nos facilite, Señor Dios, el entendimiento para poder saber lo que tú has escrito primeramente a unas iglesias, y el mensaje es para todos nosotros, para la iglesia de todos los tiempos. Te pedimos que nos bendiga tu palabra, que tu Espíritu Santo nos esclarezca, Señor, lo que tengamos como dudas, y que siempre podamos aprender conforme sea tu voluntad. Te lo pedimos y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, estamos entonces en el libro de Apocalipsis. Ya terminamos el capítulo 1. El capítulo 1 es la introducción, ¿verdad?, del mensaje a las iglesias. Son 7 iglesias, ya se irán mencionando cuáles son ellas. La primera es la iglesia de Éfeso, una ciudad en donde era muy prominente el comercio, una ciudad que era muy favorecida por el Señor, pues no solamente la iglesia, sino toda la ciudad de Éfeso era muy favorecida. Era una ciudad muy grande que estaba o servía de puente entre varias ciudades del occidente y del oriente, y esto pues permitía, ¿verdad?, el comercio, permitía mucho trabajo, mucho dinero. Y en la ciudad, estamos hablando de la ciudad ahorita, vamos a hacer una introducción un poquito antes de ir hacia cada una de las cartas. En la ciudad de Éfeso estaba uno de los templos más importantes de Roma. También Éfeso pertenecía a las colonias romanas, ¿verdad? Éfeso era una colonia de Pérgamo, una ciudad más grande, y esta ciudad pues eran ciudades habitadas por Roma, que tenían algunos privilegios. Entre ellos es que se les permitía continuar con su cultura, con su religión, con su política hasta ciertos puntos, sin que obstruyera, ¿verdad?, o trajera algún perjuicio al Imperio Romano. Bueno, dentro de esta ciudad, en el aspecto religioso, no estoy hablando aún de la iglesia, vuelvo a decirlo, sino de la ciudad en general. Toda la ciudad, todos los habitantes tenían diferentes creencias. Ya lo habíamos dicho en el capítulo 1, había un día especial, el cual era considerado como el día del emperador, el cual era un día determinado para que todos los ciudadanos romanos y también las colonias conquistadas de otros países que no fueran Roma o Italia, también eran obligados, ¿verdad?, a rendir culto al emperador. Bueno, Juan entonces en el capítulo 1, estoy haciendo un paréntesis para regresar un poquito a lo que Juan decía. Juan dice que estaba en la isla de Patmos en el día del Señor, y estábamos mencionando en el capítulo 1, cuando vimos esos versículos, que el interés que tiene el apóstol Juan
es esclarecer y dar a entender que el día del Señor, de Jehová el Señor, el culto al Señor es mucho más importante que el culto a cualquier persona, como el día del emperador, que era dedicado al emperador, para rendirle culto a esta persona. Así que el Señor, ¿verdad?, permite que la iglesia se mantenga fiel solamente al Señor. Bueno, regresamos a la ciudad de Éfeso, y la ciudad de Éfeso, como estamos diciendo, tenía un templo muy grande, ¿verdad? Usted sabe, desde la primaria aprendimos las 7 maravillas del mundo antiguo, los jardines colgantes de Babilonia, el Coloso de Rodas, el templo de Júpiter olímpico, el templo de Diana, ¿verdad? Se le conoce como Diana porque fue el nombre que se le asignó en la cultura griega. Ustedes saben, ¿verdad?, que los romanos quitaron casi toda la cultura a los griegos y entonces cambian los nombres, ¿verdad? Entonces el nombre griego para Artemisa, que era el nombre de la diosa principalmente en Éfeso, y era el templo dedicado a Artemisa. Bueno, el nombre de Artemisa y Diana es el mismo, o no es el mismo, sino son nombres distintos, diseñados o designados para una sola diosa, Artemisa o Diana, que son las diosas de la fertilidad. Bueno, en el templo de Diana en Éfeso habían innumerables sacerdotisas y sacerdotes dedicados a la prostitución. Como eran la diosa de la fertilidad, todas aquellas personas que no podían tener hijos, recurrían al templo para tener relaciones sexuales con un sacerdote o con una sacerdotisa, ¿verdad?, para que, según la creencia, las familias que asistían podían ser fértiles. Toda esta gama de culturas y de tradiciones eran las que permeaban muy profundamente en la ciudad de Éfeso. El templo de Diana en Éfeso era tan importante para los efesios que contaba con una dimensión aproximadamente, nos dice un escritor, el escritor Plinio, nos dice él que el templo medía 200 metros de largo por 100 metros de ancho y por 30 metros de altura. Entonces nos imaginamos una construcción de esa dimensión tremendamente grande. Estamos dando una introducción a las costumbres que tenían en Éfeso de una forma muy general. Claro, ¿verdad? Nos metemos a hablar, seguramente habrá mucho que podamos investigar acerca de cada una de las ciudades. Bueno, aquí en la ciudad de Éfeso estamos diciendo entonces que era la ciudad muy prominente, muy rica, muy religiosa, el culto a Artemisa o a Diana, y era una ciudad que estaba muy vulnerable, ¿verdad?, hacia diferentes áreas. Estaba vulnerable, mejor dicho, hacia muchos falsos maestros que atacaban las áreas más delicadas, menos resistentes de la iglesia, como es el caso. Ya leímos el texto, y bueno, lo importante de esto es que pues sepamos, ¿verdad?, qué es lo que en la palabra nos dice. Dice el versículo 1: escribe el ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Versículo 2, ¿qué es lo que dice? Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Entonces, primeramente, ¿verdad?, en el versículo número 1, el apóstol Juan le está diciendo a la iglesia de Éfeso, es una iglesia que ha sido fiel en el Señor. Tenemos que recordar y tenemos que decir, ¿verdad?, que en cada una de las iglesias el Señor hace una advertencia hacia las iglesias, pero también les da una palabra de ánimo. En cada una de las iglesias, en cada una de las cartas, son 7 cartas dirigidas a 7 iglesias. En cada una de ellas vamos a ver un lado positivo y un lado negativo. No en todas. Por ejemplo, en las únicas cartas que no vemos represión alguna, ni queja por parte del Señor, ni amonestación, sino vemos únicamente la alabanza,
las palabras de ánimo que les da el Señor son en las iglesias de Filadelfia y la iglesia de Esmirna. Solamente esas dos iglesias son las únicas que hacen lo correcto al Señor. Entonces, se cree, ¿verdad?, que se empieza el tema con Éfeso, porque ya dijimos, Éfeso era una de las ciudades principales, Éfeso era una de las ciudades más prósperas, Éfeso también era una de las iglesias. Vamos ya aquí a entrar en el aspecto de la iglesia. Éfeso era una de las iglesias que empezaron el trabajo, era una de las iglesias más viejas, fueron las que empezaron el trabajo evangelístico con el apóstol Pablo en sus viajes misioneros. Usted recuerda ahí en el libro de los Hechos, lo puede ver todo el capítulo del libro de los Hechos, en el capítulo número 18. Ahí encontramos, ¿verdad?, los viajes del apóstol Pablo, y en el primer viaje que el apóstol Pablo hace, encontramos ahí en el capítulo 18 del libro de Hechos que Pablo asigna como responsables de la iglesia de Éfeso a dos personas, a un matrimonio, a Priscila y Aquila. Ellos dos se quedan encargados en la iglesia de Éfeso. Pablo continúa su viaje misionero, y en el segundo viaje misionero Pablo pasa por la iglesia de Éfeso, se queda 2 años a trabajar en la iglesia de Éfeso junto con la gente que ya está trabajando ahí, y después de ahí sigue su viaje el apóstol Pablo para hacer el tercer viaje, y en el tercer viaje es cuando Timoteo se queda encargado. Pablo designa a Timoteo, Aquilas y Priscila se mueven a otros lugares, se queda Timoteo como pastor. Años más tarde también el apóstol Juan, que es el que escribe, es el que hace una aparición aquí en la iglesia. Entonces es una iglesia que ha tenido muchos pastores: al apóstol Pablo, a Aquila y a Timoteo y a Juan. Entonces es una iglesia que se cree, ¿verdad? Lo que estoy diciendo, lo que estoy mencionando es porque el primer mensaje va dirigido a Éfeso, y es quizá por esto, porque es una iglesia muy reconocida, muy vieja, que ha trabajado mucho, que ha hecho mucha obra evangelística, y por eso entonces es que el Señor quizá lo pone en este primer lugar para comenzar su lista, ¿verdad? También debemos notar que en cada principio de las cartas el Señor se presenta con una cualidad, ¿verdad? Aquí dice el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro. Es decir, a Jesús se le presenta, o se le hace mención en la iglesia de Éfeso, se le hace mención de Jesús como aquel que tiene el poder. Ya en el capítulo 1, versículo 20, vimos, ¿verdad?, que Juan nos dice qué es lo que significa los candeleros y qué es lo que significa la estrella. La estrella es el pastor o los líderes de las iglesias, y los candeleros son las iglesias. Así que Jesús se presenta como el principio y el fin, como el que tiene la supremacía, como el que tiene el control. Ya decíamos, ¿verdad?, en el Evangelio de Juan, cuando Juan habla acerca de las ovejas, dice Jesús, son las palabras de Jesús, y él dice: las ovejas oyen mi voz, yo las tengo en mi mano y nadie me las arrebata. Entonces se está presentando, en otras palabras, a la iglesia de Éfeso, a Jesús como el que tiene el control de todas las cosas. Y así lo vamos a ver en todas las cartas. Por ejemplo, vamos a dar un adelanto, ¿verdad? Ahí mismo en el capítulo 2, versículo 8, el mensaje es a la iglesia de Esmirna, y ahí dice: y escribe el ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. Esto también ya lo vimos en el capítulo 1. Juan describe a Jesús como el primero y el postrero. Bueno, ahora aquí en la iglesia de Esmirna, el Señor quiere presentarse así, como el primero y el postrero. Vaya usted hasta el versículo 12, el mensaje a Pérgamo. Dice: y escribe el ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda y de 2 filos, dice esto. A la iglesia de Pérgamo se le presenta a Jesús como el que tiene la espada aguda de 2 filos. También Juan ya lo mencionó en el capítulo 1. Versículo 18, el mensaje a Tiatira: y escribe el ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto. Si usted recuerda, esto ya lo explicamos hace 15 días o 3 semanas. Entonces a la iglesia de Tiatira se le presenta a Jesús
como el que tiene ojos de llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido. Y así nos vamos. En Sardis también se le presenta al Señor como el que tiene los 7 espíritus de Dios en el capítulo 3, ahí mismo en el capítulo 3, en el versículo 7, el mensaje a la iglesia de Filadelfia, se le presenta a Jesús como el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre, y así, hermanos. Entonces, Juan está, ¿por qué está haciendo? Bueno, la última iglesia, ¿verdad? No la vamos a dejar, la iglesia de la Odisea también, aquí se le presenta a la iglesia de la Odisea, se le presenta a Jesús como dice el versículo 14 del capítulo 3. He aquí el amén, el testigo fiel y el verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. Entonces, vamos a resumir. En el capítulo 1, ya lo dijimos, pero lo quiero resumir, obviamente. En el capítulo 1, Juan presenta a Jesús con todas las características que ya mencionamos, como el que tiene ojos como llama de fuego, pies de bronce bruñido, etcétera, etcétera. Y esto mismo se lo recuerda ahora a la iglesia. A cada una de las iglesias les da cierta característica de Jesús. ¿Por qué hace esto Juan? ¿Por qué hace esto el Espíritu Santo? Obviamente, quien es el que manda a escribir, para dar seguridad a la iglesia. Y le dice, a pesar de la tribulación, a pesar de los problemas que tengan, recuerda a tu iglesia que el Señor es de estas características, está hecho, o sus seres con estas ciertas características, no está hecho, perdón, está constituido el Señor, esos son sus atributos, eso es lo que Él tiene como persona. Recuérdalo, Él te va a ayudar. Cual sea tu situación difícil, el Señor te va a estar ayudando siempre, porque Él es el alfa, el omega, el principio y el fin, el primero que resucitó, el que tiene la llave, el control, etcétera, etcétera. Entonces, no temas, porque el Señor está contigo, el Señor está en tu iglesia. No tengas ningún miedo de nada. Y es el mensaje, y bueno, esto es importante, ¿verdad? Ahora, así como Juan escribe de esa forma, pues, muy práctica, muy buena, ¿verdad? Que les da al inicio de cada una de las cartas, les dice, ¿verdad?, cómo es Jesús en su iglesia, cómo Jesús se va a presentar. Al final de cada una de las cartas también hace algo parecido en todas las iglesias, les da un mensaje que tienen que escuchar. Dice el capítulo 2, versículo 7, el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer el árbol de la vida. Bueno, lo que repite en todas las iglesias es lo siguiente. Vamos hasta el mensaje de Esmirna en el capítulo 2, versículo 11. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Y ya luego a cada una de las iglesias les da algo, les da una recomendación, ¿verdad?, diferente a cada una. Pero lo que se repite es lo que dice al final de cada una el mensaje de las iglesias. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Estoy leyendo el versículo 7. Luego leo el versículo 11, dice lo mismo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Es decir, al final del mensaje de cada iglesia, repite lo mismo. ¿Por qué hace esto? Lo está diciendo en plural, ¿verdad? Porque este mensaje no solamente es para Éfeso, no solo es para Esmirna, para Pérgamo, para Tiatira, para Sardis, etcétera, sino es para todas las iglesias. Por eso lo dice en plural y lo dice en todas las iglesias, ¿verdad? El mensaje de Pérgamo también en el capítulo 2, versículo 17 dice lo mismo. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Versículo 29 del capítulo 2, el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Capítulo 3, en el capítulo 3, versículo 13, dice, el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y así nos vamos, ¿verdad?, hasta el mensaje de la Odisea al final. En el versículo 22 del capítulo 3 dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Es muy repetitivo, muy repetitivo. 7 veces repite la misma frase. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. El que tiene oído, lo repite 7 veces. Ya dijimos que el número 7, a lo que alude, ¿verdad?, es a la totalidad. A la totalidad, sí, a la perfección. Entonces quiere decir que todas las iglesias del mundo, todas las iglesias de todos los tiempos tienen que escuchar este mensaje que dice el Señor a la iglesia. Entonces es interesante, ¿verdad?, cómo es que en el principio de cada una de las cartas
Juan, el Señor, bueno, el Señor Dios, el Espíritu Santo a través de Juan les escribe, ¿verdad? Les anima y les dice que les da ciertas características de Jesús y al final les da un mensaje. Escuchen lo que dice el Señor a las iglesias. Entonces, estamos viendo cómo es que el mensaje en Apocalipsis forma una unidad. Todo esto que estamos diciendo, todo esto que ya leímos y que mencionamos que trae el mensaje a las 7 iglesias, es un mensaje, ¿verdad?, que está junto, está resumido para todos nosotros y es una unidad, por eso lo estamos diciendo, por eso decimos que está resumido, que está junto, que es toda una unidad. ¿Por qué digo esto? Porque hay comentaristas que mencionan que los capítulos 2 y 3 que forman el mensaje a las cartas de las iglesias es una separación y que no tiene nada que ver con el libro de Apocalipsis. No, sí tiene mucho que ver. El capítulo 1 de Apocalipsis es la introducción de todo el libro, pero también nos sirve de introducción al mensaje de Juan a las 7 iglesias. Posteriormente, ya cuando empecemos el capítulo 4 y el capítulo 5, vamos a notar ahí, ya lo comentamos también desde el principio, que si las iglesias tienen problemas dentro de ellas, las iglesias quizá están siendo invadidas por falsos maestros, como ahorita lo vamos a ver en Éfeso, entonces ellas tienen que recordar siempre, ¿verdad?, que Jesús es el único, el que tiene la respuesta para aquellos problemas. O sea, cualquier tipo de situación difícil que tenga la iglesia, ellos tienen que mirar siempre hacia el Señor. Él ya se manifestó de muchas formas, de muchas maneras. Entonces, el capítulo 1, me gusta decirlo porque, bueno, tal vez yo sé que ustedes entienden a la primera vez, pero yo no entiendo a la primera vez. A mí me gusta que sea repetitivo para que se me quede muy claro qué significa el libro de Apocalipsis. ¿Por qué se escribió el libro de Apocalipsis? Mucha gente, la gente dice, mejor no leo Apocalipsis porque no le entiendo. Pues bueno, pues se puede entender, definitivamente. Si seguimos una línea de pensamiento, una línea doctrinal, una línea de interpretación bíblica, claro, ¿verdad? No vamos a perdernos. Entonces, el capítulo 1, introducción. Voy a decirlo otra vez. El capítulo 1, introducción de todo el libro, pero a la vez introducción para el mensaje de las cartas a las iglesias, a las 7 iglesias. Capítulo 2 y 3 ya nos muestran las debilidades y las fortalezas de cada una de las iglesias. Juan le escribe a cada una de las iglesias y dice, yo te felicito porque sigues trabajando, pero ten cuidado porque has flojeado, a ti también te felicito porque rechazas la doctrina de tales maestros, etcétera, etcétera. Entonces son cosas buenas que hace la iglesia, por así llamarlo, y cosas equivocadas. Entonces Juan las detecta y les dice, cambia estas cosas, síguele aquí vas bien, pero como hay problemas, como hay persecución, las iglesias se encuentran inseguras. Tienen malestares en el sentido de que no saben si Roma los va a eliminar a través de la persecución o si el Señor ya va a venir por segunda vez. Tienen incredulidad y Juan les quiere ofrecer esta confianza a toda la iglesia. Dice, bueno, ya hablamos acerca de las debilidades que tienen como iglesia en el capítulo 2 y 3. Bueno, veamos el capítulo 4. Juan les habla acerca de la adoración celestial. Juan les dice que en el cielo hay una adoración celestial y que esta adoración celestial en el capítulo 5 les dice que es al Cordero. Entonces de una manera le está diciendo, no tengan miedo, sus problemas aquí están, pero en el cielo, en el trono, está el Señor. Capítulo 4 y 5, recuerden, Jesús ya murió por ustedes, ya venció al maligno, solamente es confiar en Él. Y entonces en el capítulo 6 se presentan los sellos, ¿verdad? También 7 sellos en donde nos hablan acerca de la destrucción, de las calamidades que vienen en la tierra, problemas, más problemas. Y uno dice, bueno, entonces, si ya en el capítulo 2 y 3 Juan nos está hablando que las iglesias tienen problemas y en el capítulo 4 y 5 nos presenta la solución, que es Jesús, ¿por qué otra vez nos vuelven aquí a hablar en el capítulo 6 acerca de los sellos? Veamos lo que dice el capítulo 6, versículo 16.
Y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse en pie? Fíjense, o sea, aquí en el capítulo 6, a pesar de que Juan ya les dio la seguridad de que Jesús está en el cielo y que hay una adoración celestial, la iglesia y todo el mundo, es obvio, la iglesia pregunta y dice: ¿y quién podrá sostenerse en pie después de tantas calamidades? Si leemos este capítulo 6, son puras calamidades. Voy a leer un poquito. Capítulo 6, versículo 1. Vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí a uno de los 4 seres vivientes decir, como con voz de trueno: ven y mira. Y miré, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. ¿Quién es? Jesús, ¿verdad? Cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía: ven y mira. Y salió otro caballo bermejo, y al que le montaba le fue dado el poder de quitar de la tierra la paz, y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. Y así vienen con mucha calamidad, ¿verdad? Bueno, para que no nos dediquemos todo el tiempo al capítulo 6. Entonces, como el capítulo 6 presenta muchos problemas, muchas adversidades, la iglesia pregunta en el versículo 16: ¿y quién podrá sostenerse en pie? ¿Quién? ¿Quién? ¿Cuál es la respuesta? ¿Quién, hermano? Oh, sí. El capítulo 7 dice la respuesta. ¿Quién se va a mantener en pie? Los 144,000 sellados. Ellos. Y el capítulo 7 entonces nos trae una descripción entera de todos aquellos que se van a mantener en pie, los 144,000. ¿Quiénes son los 144,000 sellados? Toda la iglesia. Toda la iglesia. Por eso es importante que sigamos una línea de interpretación. Hay muchas interpretaciones. Hay una interpretación dispensacionalista que se enseña lamentablemente en las iglesias reformadas. Digo lamentablemente porque yo estoy en la iglesia reformada, ¿verdad? Se enseña en muchas iglesias, pero también en la reformada. No en todas, gracias a Dios también. Pero se enseña esto. Y se dice que los 144,000 sellados son los escogidos de Israel. O sea, son puros israelitas. No quiero entrar en esa doctrina porque está muy divertida, muy compleja, pero es como mucha ciencia ficción. Entonces, dicen los hermanos dispensacionalistas, porque son hermanos, sí, somos hermanos en Cristo, claro. En toda la doctrina que tienen los dispensacionalistas creemos lo mismo en cuanto al orden de salvación, la conversión, pero ya en los últimos tiempos, en la escatología, diferimos mucho. Ahí sí ya no coincidimos, porque ellos creen en el rapto, en el milenio literal, creen que los 144,000 son Israel. Cuando venga Jesús, a Israel le va a dar un lugar especial a Israel. Eso no es verdad. La iglesia somos todos, Israel y gentiles. Romanos capítulo 11. Pero bueno, entonces, esta es la secuencia del libro de Apocalipsis. Capítulo 1, introducción, capítulo 2 y 3, problemas de las iglesias, capítulo 4 y 5, a pesar de los problemas, Jesús tiene la solución. Capítulo 6, las calamidades, el fin del mundo, viene una descripción y preguntan quién se va a mantener en pie. Capítulo 7, los 144,000, ¿quién? La iglesia se va a mantener en pie. Y después ya comienza, ¿verdad? Todo una gama de consecuencias que va a pasar en el séptimo sello, las trompetas. Y bueno, aquí para que de una vez lo digamos, las trompetas, los sellos, las copas que vamos a ver a través del libro de Apocalipsis significan lo mismo: problemas, adversidades, etcétera. Bueno, estamos aún todavía en la introducción, en la introducción del capítulo 2 y 3, que es de la carta a las iglesias. Ay, hermano, ¿cuánto tiempo vamos? Perdóname, por favor. ¿Media? Media hora. Voy a más unos 5 minutos. Vamos a leer nuevamente el capítulo 2. Dice: escribe el ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Y aquí vamos a comenzar con el capítulo 2. Entonces Juan les recuerda, ¿verdad?, a la iglesia de Éfeso, y les dice que ellos tienen que mirar
¿verdad?, a aquel personaje que es el Señor, que es Cristo, obviamente, que tiene a las 7 estrellas en su mano derecha. ¿Y quiénes son las estrellas? Bueno, no específicamente no es alguien específico, pues representa a los líderes, a los pastores de las iglesias, pero no es alguien específico, sino se podría decir que es el espíritu de los líderes, por así llamarlo. Bueno, el Señor tiene el control de los líderes y lo tiene en su mano derecha y nadie se los va a arrebatar. Dice, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro. Los 7 candeleros de oro ya dijimos que son las iglesias. Entonces Juan les dice a la iglesia de Éfeso, miren a Jesús, Él tiene el control en sus manos, su mano de poder, y Él camina entre su iglesia. Él está dentro de su iglesia, Él se mantiene dentro de la iglesia misma y no se va a ir de ahí. Y entonces el Señor, ¿verdad?, a través de la tinta, de la pluma de Juan, le dice en el versículo 2, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Entonces, este versículo 2 es una alabanza para la iglesia. O sea, las iglesias tienen debilidades, pero aquí encontramos una fortaleza. Ahorita vamos a ver una debilidad de la iglesia de Éfeso, ¿verdad? Pero primero el Señor le quiere hacer notar la fortaleza que tiene. Tú has trabajado arduamente, has seguido en el Evangelio, has predicado la palabra y sobre todo has detectado las falsas enseñanzas y los has desechado a los falsos maestros. Se habían introducido, ¿verdad? Y esto se va a repetir en otras 2 iglesias más. Es decir, que los falsos maestros eran hombres que habían introducidose en 3 de las iglesias de las 7 que menciona Juan. Porque ellos decían que eran apóstoles, pero realmente no lo eran. Y los has hallado mentirosos. Entonces, esto es algo importante, ¿verdad? De una manera, la iglesia de Éfeso, ya lo dijimos, tenía muy buena escuela. De Aquila, de Priscila, de Timoteo, de Pablo y ahora de Juan. Entonces era una iglesia muy, muy privilegiada, así como era Corintio, ¿verdad? Corintio también tuvo a estos maestros, agregando a otros, a Apolos y a Pedro, ¿verdad? Entonces eran iglesias que conocían la palabra del Señor y que habían trabajado, que habían hablado doctrina, que se esforzaban en que su iglesia se mantuviera siempre abierta y con la sana doctrina. Versículo 3 dice, y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Entonces miramos a una iglesia esforzada, ¿verdad?, que siempre en el nombre de Jesús trabajó y que no desmayó a pesar de que las situaciones fueran difíciles. Entonces en el versículo 4 viene ya algo en contra de la iglesia. Dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. ¿Cuál es ese primer amor? Podríamos pensar, ¿verdad?, inmediatamente que cuando se refiere al primer amor se refiere cuando conocemos del Evangelio, ¿verdad? Creo que eso es muy mencionado el día de hoy, está muy trillado, ¿verdad? Decirlo, que cuando alguien conoce a Jesús por primera vez, entra en su primer amor y anda así como en una nube rosa, a todo el mundo le quiere hablar de Cristo, anda con su Biblia en la mano, en el micro, no le da vergüenza y habla de Cristo en su trabajo, en su casa, con sus vecinos, y aunque se burlan de él sigue hablando. Bueno, esto en nuestros días se conoce como el primer amor. Bueno, yo sí lo conozco, no sé ustedes, ¿no? Pero bíblicamente, no es como yo lo crea, ¿no? Pues yo qué, sino bíblicamente el primer amor se está refiriendo a el amor que tenían entre ellos como iglesia. Se refiere a eso. Obviamente, ¿verdad?, que si ellos tenían amor entre ellos, pues obviamente que ya habían tenido amor primeramente con Cristo, habían amado a Cristo y Cristo les había dado esa facultad de poder amarse unos a otros. Entonces Juan les hace ese gran señalamiento: tú has perdido a tu primer amor, tú has dejado de amar a tu hermano que está ahí junto, ya no lo amas. Eso es lo que el Señor le está reprochando a la iglesia de Éfeso. Sí, es una iglesia muy próspera, muy grande, situada en una ciudad muy importante, la más importante de las 7 iglesias, Éfeso, ya dijimos por qué, pero ya no amas a tus hermanos.
Tienes doctrina porque has corrido a esos maestros, has detectado esas falsas enseñanzas y has tenido el valor de desmentirlos y hacerlos a un lado. Sí, pero ya no amas a tus hermanos. Ya no amas a tus hermanos como antes los amabas. Ya no los ves como cuando no existía ese desamor en ti. Versículo 5 dice: recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete. Recuerda que el Señor te sacó del lugar en donde estabas y Él te dio esta facultad de poder amar. Dios te dio la gracia de poder amar. Recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieras arrepentido. Dice Juan: y haz las primeras obras. Y es importante, ¿verdad?, que la Escritura misma, la Biblia misma, nos haga reflexionar acerca de las buenas obras. Si usted leyó el material de la escuela dominical, tiene que ver con las buenas obras, no es del pasado. Dice: ¿qué beneficios obtenemos de la Escritura? Nos hace pensar en las buenas obras, o cómo relacionamos las buenas obras con la Escritura. Cómo la Biblia, al leer la Biblia, hace que yo tenga buenas obras, y no se refiere únicamente a dar dinero. ¿Es buena obra? Sí, es buena obra, pero no es la única. Hay muchas buenas obras, como amarse unos a otros, orar unos por otros, pero realmente orar, ¿verdad? O sea, orar, o sea, sentir lo que el hermano está sintiendo y orar con él, ya sea junto o separado, no sé, esas son buenas obras. Y más cosas, ¿verdad? Más visita a los enfermos, estar al pendiente de los pobres, etcétera. Entonces Juan, ¿verdad?, les dice que tienen que recordar de dónde han caído, de dónde el Señor los ha sacado, y los invita a arrepentirse y arrepiéntete y haz las primeras obras. Si no haces esto, dice Juan, vendré pronto, bueno, el Señor, ¿verdad?, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieras arrepentido. Es decir, tu iglesia desaparecerá. Ya dijimos, no nosotros, Juan lo dice en el versículo 20, capítulo 1, que los candeleros son las iglesias. Y de acuerdo a los padres de la iglesia, que fueron los posteriores a los apóstoles, de acuerdo a ellos y a sus escritos, encontramos a algunos padres de la iglesia escribiendo cartas, introducciones a la iglesia de Éfeso. Quiere decir esto, que la iglesia de Éfeso entendió el mensaje, porque no desapareció, sino continuó su trabajo. Tiempo más tarde, pues claro que todas las iglesias tuvieron que desaparecer en ese sentido, hasta que se formó el Vaticano, y el Vaticano pasó a ser toda la iglesia que fue la cristiana, ¿verdad? Lamentablemente se cayeron en 1000 y cacho de años con el Vaticano, en una oscuridad tremenda en la teología, en conocimientos, todo lo que se sabe de la Edad Media referente al Vaticano. Bueno, pero entonces aquí podemos nosotros responder y saber que la iglesia de Éfeso, en el versículo 5, sí respondió al mensaje. Versículo 6, pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. ¿Quiénes eran los nicolaitas? Los nicolaitas eran, como ya mencionamos, como lo dice en el versículo 3, no es el 3, perdón, donde dice que ellos han rechazado a los malos. Los malos y los nicolaitas son los mismos, son los falsos maestros que entraban en las iglesias, que enseñaban acerca de la libertad, pero sin tanto sufrimiento, sin tanto sacrificio. O sea, ellos decían: pueden tener libertad en Cristo, pueden hacer lo que ustedes gusten hacer, no les prohíbe la Escritura hacer absolutamente nada, sean libres, o sea, eran libertinos, tenían libertad. Pueden ir ustedes al templo de Diana, que se encontraba ahí en Éfeso, pueden meterse a los templos, comer carne a ídolos, etcétera, y seguir en la iglesia cristiana. Pueden andar en los prostíbulos y seguir en la iglesia, pueden andar en las cantinas y en la iglesia, no hay problema. Esa era la libertad que ofrecían los nicolaitas. Bueno, entonces la iglesia de Éfeso los aborrece. Y es importante el versículo 6, dice: porque tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Y finalmente, ¿verdad?,
versículo 7, que lo traen en todas las despedidas de las cartas, dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Es decir, nuestra iglesia, porque ya dijimos, ¿verdad? Está hablando en plurales para todos. Nuestra iglesia Getsemaní, ¿pasamos por estas situaciones o no? ¿Ya perdimos nuestro primer amor o no lo hemos perdido? ¿Aún amamos a nuestros hermanos, los hermanos los amamos como en el principio cuando los conocimos o no? ¿O ya no los amamos? El mensaje es para nosotros. El mensaje es para la iglesia. O sea, no lo leamos como una historia, ¡ay, qué bonito!, ¿no? Y el Señor Jesús está parado ahí con sus ojos de fuego, ¿no? ¡Qué bonito ha de haber sido! No, no, no. ¿Está el Señor en su iglesia? ¿Está así el Señor firmemente en su iglesia? ¿Hay amor en su iglesia? ¿Vienen falsos maestros y los rechazamos o los aceptamos? ¿Qué hacemos? Ese es el mensaje. Por eso dice al final de cada mensaje: el que tenga oídos para oír, oiga lo que el ángel dice a las iglesias. Y al final dice: al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. En Apocalipsis vemos por primera vez esta imagen del árbol de la vida, donde el Señor puso espadas, ¿verdad?, de fuego, sino cuidando el árbol, para que Adán y Eva, que ya habían pecado, ya habían comido del fruto prohibido, no fueran y ahora comieran de este otro árbol, que era el de la vida, y al comerlo tendrían vida eterna, pero en pecado. Entonces, en la gracia del Señor, en el amor de Dios, Él cuida que Adán y Eva, unos tontos, no vayan a agarrar también de este fruto, y lo cuida. Y ya no volvemos a ver la palabra árbol de la vida. Bueno, sí lo vemos algunas veces, pero no en el sentido como Apocalipsis. Encontramos otra vez el libro de Apocalipsis que nos dice: al que venciere yo le daré comer del árbol de la vida. Es decir, está aludiendo a la vida eterna con Jesús. El que tiene oídos para oír, dice la Escritura, que escuche lo que Dios dice a nuestra iglesia. Vamos a orar, hermanos del Señor. Señor, te damos gracias porque nos permites reflexionar, Señor, sobre tu palabra, y te pedimos en el nombre de Jesús que sea siempre, siempre tu Espíritu Santo el que nos hable, Señor, el que nos bendiga a través de tu palabra. Te lo pedimos y te damos gracias en el nombre de Jesucristo, nuestro único Salvador. Amén. Que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión con su Espíritu Santo sean hoy y siempre con cada uno de ustedes y sus familias. Amén. Al pensar